Paul Brunton y la búsqueda interior, por Fabio Ramírez. Hoy hablaremos de un profesor de filosofía que viajó a Oriente para adquirir práctica y que tuvo contacto con maestros, yogis y faquires, cuya experiencia e instrucción le permitió convertirse en uno de los primeros occidentales en alcanzar la iniciación o iluminación espiritual y poder transmitirnos esas verdades en forma accesible. Injustamente poco conocido masivamente. Para remediar esto, en el programa de hoy trataremos de su vida y obra. Paul Brunton, 1898-1981. Nació en Londres como Raphael Hirst y más tarde cambió su nombre por el de Paul Brunton. Era un filósofo místico, viajero y gurú británico. Dejó una carrera periodística para vivir entre yogis, místicos y hombres santos y estudió las enseñanzas esotéricas de Oriente y Occidente, dedicando su vida a una búsqueda interna y espiritual. Brunton se sintió impelido a comunicar a los demás sus experiencias acerca de lo que aprendió en Oriente. Sus obras tuvieron una gran influencia en la propagación del misticismo oriental en Occidente, esforzándose en expresar sus pensamientos en términos sencillos. Brunton fue capaz de presentar lo que aprendió de Oriente y de la antigua tradición como sabiduría viviente. Su gran mérito fue transmitir justamente que la filosofía tenía aplicación práctica en la vida real para resolver los problemas prácticos de la existencia. Sus escritos expresan su opinión de que la meditación y la búsqueda interna no son exclusivamente para monjes y ermitaños, sino que también dan apoyo a las personas que viven una vida normal y activa en el mundo occidental. Brunton sirvió en la Primera Guerra Mundial y más tarde se dedicó a la mística y entró en contacto con teósofos. A principios de la década de los 30, Brunton se embarcó en un viaje a la India que lo puso en contacto con luminarias, maestros espirituales como Meher Baba, Sri Sankaracharya y Sri Ramana Maharishi. La primera visita de Brunton a Raman tuvo lugar en 1931. Durante esa visita, Brunton fue acompañado por un bhikshu budista, un antiguo oficial del ejército, pero mientras tanto conocido como Swami Prajnananda, fundador del ashram inglés en Rangún. Brunton hizo varias preguntas, incluyendo ¿cuál es el camino para la realización de Dios? El maestro Maharishi le dijo: Vichara, pregúntate a ti mismo, ¿quién soy yo? Indaga sobre la naturaleza de tu propio ser y hallarás la respuesta. Brunton ha sido reconocido por dar a conocer a Occidente a Ramana Maharishi a través de sus libros, La India Secreta y El Sendero Secreto, que acercaron su filosofía. Un día sentado Paul Brunton con Ramana Maharishi, tuvo una experiencia que Steven Taylor llamó una experiencia de auténtica iluminación que le cambió para siempre. Brunton la describe de esta forma: me encontré en el borde de la conciencia del mundo. El planeta que hasta ahora me había albergado desapareció. Estoy en medio de un océano de luz resplandeciente. Esto último es un sentir más que un pensar. Es la materia primigenia de la que se crean los mundos, el primer estado de la materia. Se extiende hacia el espacio infinito indicible, increíblemente vivo. Después de 2 décadas como escritor de éxito, Brunton dejó la edición de libros y se dedicó a escribir ensayos y notas. A su muerte en 1981 en Vevey, Suiza, se reveló que en el periodo transcurrido desde el último libro publicado en 1952, Brunton había dejado cerca de 20.000 páginas de escritos filosóficos. En 1981, Brunton sufrió un derrame cerebral y entró en coma. Murió el 27 de julio de 1981. Su cuerpo fue cremado según sus indicaciones y su hijo Kenneth conserva sus cenizas en Estados Unidos. En 1986, Kenneth, su hijo, fundó la Philosophical Foundation Paul Brunton para dar charlas y preservar las enseñanzas y obra de su padre. Hablemos de cómo fue la búsqueda y cuál fue la enseñanza que descubrió Paul Brunton. Hasta la tercera década de su vida, Paul Brunton no demostró otra condición que la de ser un graduado en filosofía, con la tesis La filosofía india y la cultura moderna, que se convirtió en un periodista más. No obstante, en su primer viaje a la India vio yogis enterrados vivos sin aparente daño, faquires que perforaban sus pieles sin derramar sangre, magos que restauraban la vida de animales muertos. A pesar de la extraordinaria disciplina mental y física que ello sugería,
Y aunque a veces temía buscar en vano, viendo cómo se alejaba el objeto de sus exploraciones, Brunton intuía que otra India, más introvertida y silenciosa que ese circo, esperaba detrás. Brunton estudió los textos del platonismo, el taoísmo y el Vedanta, e investigó disciplinas tales como la parapsicología, el ocultismo y el pensamiento positivo. Viajó por Egipto, Norte y Sudamérica, y 2 veces más viajó al Asia, siempre portando graves interrogantes como ¿cuál es el significado del mundo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el objeto de la existencia? Inmediatamente puso manos a la obra y escribió 5 libros en 3 años, libros que él esperaba fueran un vehículo para la iluminación de los demás, como los cimientos para una nueva comprensión, este-oeste. Brunton esperaba captar las mentes desperjuiciadas de Occidente para una alianza con las pautas con el misticismo oriental. A través de sus escritos, brindó una respuesta que él había encontrado bajo la guía e inspiración de Oriente. No es necesario afeitarse la cabeza y sentarse con piernas cruzadas en un bosque para alcanzar la plenitud espiritual. Para ello basta conocer al yo superior, que crea belleza, alegría y significado en la existencia tal como se vive, no como debería ser vivida si se hubiese nacido en otra época o lugar del mundo. A medida que Paul Brunton fue publicando libros, su fama creció geométricamente. El príncipe Musoré Shunger de Nepal escribió acerca de él. Estoy convencido de que Brunton es uno de los instrumentos elegidos para interpretar la sabiduría perdida del Este. Dicho esto, en el prólogo de su libro, Una ermita a los Himalayas. El jefe de departamento de la filosofía de la Universidad de Madras lo citó como uno de los hombres santos camino a la iluminación. Brunton repetidamente fue invitado a editar periódicos y dictar cursos basados en sus libros. Brunton nunca aceptó esas ofertas. Por algo desechaba el circo callejero que pululaba por toda la península índica. En 1959, tras publicar La crisis espiritual del hombre, consideró que había llegado la hora de su retiro y desapareció de la vista muy rápidamente, a tal punto que 2 diarios ingleses publicaron su necrología. En realidad, Brunton se había establecido en Suiza, donde vivió el resto de su vida, pero sin abandonar su oficio, ya que dejó un voluminoso borrador conocido hoy como los cuadernos de Paul Brunton. Los cuadernos de Paul Brunton se tratan de manuscritos que abarcan más de 10.000 carillas. Actualmente el sello americano Larson Publications tomó a su cargo la edición de dichas notas en un plan que se extenderá hasta 14 tomos. Solamente han aparecido a la luz 2 de los tomos escritos por Paul Brunton, pero restan aún 12. Brunton fue pionero del desarrollo y la articulación de una nueva filosofía este-oeste. En el espíritu de una indagación racional y un pensamiento independiente, sentó las bases de una visión enteramente original y fresca, que no hubiera podido ser alcanzada históricamente antes. Un sistema de una doctrina universal que no pertenece a ningún lugar en particular, sino en todo el planeta y a toda la humanidad. Es innegable la necesidad de tal enseñanza. El mundo y la forma de entenderlo han cambiado inconmensurablemente desde que fueron formuladas las grandes tradiciones religiosas y filosóficas. Hoy como nunca se tiene acceso a un vasto reservorio de conocimientos acopiados a lo largo de muchos siglos de adquisiciones culturales y científicas. Estos tremendos recursos pueden y deben ser usados para la aniquilación o para alcanzar un nuevo nivel de paz individual y de comprensión mundial global. Los trabajos de Paul Brunton ofrecen una filosofía práctica para cimentar la tarea que existe por delante, la creación de una síntesis viviente, de una doctrina universal que posibilite el restablecimiento de eslabones con las verdades eternas. Se debe buscar una filosofía que abarque, sin necesidad de fundirlas, las contribuciones específicas de cada sistema de pensamiento. Los cuadernos de Paul Brunton constituyen un acceso a la búsqueda para quienes exploran desde la verdad revelada hasta la dimensión del conocimiento humano,
para los que intentan percibir estas dos vertientes en las profundidades de su propia conciencia, en la cotidiana experiencia dentro de un complejo mundo moderno. La enseñanza filosófica de Brunton. Repasemos los conceptos principales de su obra. Todos le tememos al reino de la cantidad, en tanto signifique un detrimento para la caridad. Cuando vemos que Brunton logró vender en vida 2 millones de ejemplares de algunos de sus libros y fueron traducidos a 17 idiomas, y constatamos que su mensaje encierra algo más que los componentes trillados de un bestseller de sexo, droga y violencia, solo podemos pensar que Brunton fue un elegido y que su mensaje fue realmente bien recibido. Si bien muchos aún identifican a Brunton con Ramana Maharishi por su libro La India Secreta, lo cierto es que Brunton mismo logró desarrollar en profundidad una serie de temas y de teorías particulares. Esas pautas, según expuso él, el yo superior. Los individuos, sostuvo Brunton, pueden llegar a conocer una presencia sagrada, tanto en su interior como en su exterior. Cada uno lleva un rayo de esa presencia sagrada en su propio corazón. Él llamó yo superior a ese rayo de la divinidad presente en su interior. Mientras más cerca estamos de esa entidad, más completa y directamente nos refugia bajo su bendición y guía. Mediante ella podemos comenzar a ver una sabiduría divina desarrollando el universo, y nuestras propias vidas representan un orden significativo. Brunton creía que las personas estamos conectadas con todas las cosas a través de la ley del karma, mas no de forma fatalista. Toda experiencia nos acerca al despertar de la conciencia y al reconocimiento de nuestro verdadero lugar en el cosmos, el cual es inteligente más allá de la invención humana y más allá de nuestra propia comprensión. Cada instante, cada punto de la creación, desde las estrellas hasta cada célula del cuerpo humano, puede ser conocido como la evolución de una mente de infinita inteligencia y eterno poder. Cada persona lo individualiza dentro de su yo superior interno. El misticismo. La teoría mística necesita justificarse en la experiencia, afirmó. En realidad, semejante experiencia comprueba inmejorablemente su practicidad. La práctica permite descubrir que no se puede prescindir fácilmente de ella, como si fuera quimérica. La experiencia de miles de hombres a lo largo de la historia en todas las condiciones sociales de vida ha confirmado la realidad del estado trascendente. Sin embargo, en contraste con el número total de personas en el mundo, son relativamente pocas las que tienen sensibilidad como para haber oído la armonía mística de la experiencia humana. No debemos considerar al místico como un tipo altamente especializado de ser humano, advierte Brunton. Es como nosotros, pero tuvo la visión y la paciencia de perseguir infatigablemente con un acto de fe una larga serie de experimentos activos para comprobar la verdad de esa fe y realizarla. Si un hombre tomó contacto con esta conciencia superior, todos los hombres pueden tomar contacto con ella. La meditación. Así como no desechamos un espejo empañado, porque la primera vez no podemos ver en él nuestra cara y lo frotamos y lo bruñimos hasta que conseguimos reflejar nuestro rostro, de la misma forma, conviene no desechar la práctica regular de la meditación. Aunque al primer año no veamos nuestro yo espiritual, si perseveramos llegaremos a verlo. Aquietar las energías que salen del cuerpo, apartarse del funcionamiento activo de los sentidos y las distracciones, ordenar las olas de pensamiento para que se sosieguen y nos obedezcan y nos conduzcan al lugar que nuestra voluntad les indica. Esta es la tarea que reclama gran concentración para todas nuestras fuerzas y que vale la pena el esfuerzo. Sobre la intuición. La intuición es una facultad trina. Ve, conoce y es todo al mismo tiempo, debido a que conocer implica una dualidad de conocedor y conocido. En este punto desaparece y se fusiona en el ser. La realización no es una experiencia personal, pues en lo real nada hay que sea personal, puntualizaba Brunton. Tampoco existe en una actividad intelectual, aunque la presión de la correcta actividad intelectual es uno de los factores que nos ayudan a llegar a ella. Lo que la intuición decreta es lo auténtico. Quien cuenta con esta seguridad escribe,
Se libera de los dogmas de los eclesiásticos y de las especulaciones de los teólogos, lo mismo que de las aberraciones de los místicos y de las imaginaciones de los visionarios. Una vez que hayamos alcanzado esta conciencia superior, la visión del mundo por parte del hombre poseerá una certidumbre elevada. La veneración. La estatuilla de un Buda sumido en la contemplación puede estar colmada de significado a los ojos de un budista cada vez que lo mira, como un esperanzado mensaje dirigido desde el silencio del nirvana hacia el hombre que está atado por los deseos y como un estímulo para seguir practicando los ejercicios ascéticos. No adoremos a hombre alguno, veneremos su encarnación de ideal, de corazón y de la mente en un estado perfecto. Adoremos la idea que él representa y no su persona. Según Brunton, la filosofía enseña a no venerar al maestro porque queramos convertir a un hombre en Dios como hacen a menudo los supersticiosos, sino para convertir a nuestro yo en nuestro propio maestro. La debilidad humana considera más atractivo al símbolo formal que al espíritu que carece de forma. Sucesión espiritual. Ningún maestro designa jamás un sucesor directo. Esto ocurre solo en las instituciones que surgen alrededor de él o que están invariablemente después de él. Siempre que sucede, el sucesor nunca está a la altura de su predecesor y suele terminar traicionando o falseando al mensaje, lo que se puede ver por la degradación de la mayoría de las instituciones filosóficas y religiosas actualmente. El genio espiritual es único y no se puede delegar ni transmitir directamente tal como pretendemos. Sobre la independencia. A menudo nos enteramos que esta o aquella nación desea establecer su independencia política, pero no nos enteramos con igual frecuencia que este o aquel hombre desea establecer su independencia mental, a pesar de que sin esta no puede alcanzarse tal individualización del ser humano, que es la meta de la evolución actual. Consejo. George Brazen escribió: la gente no gusta de que uno tenga su propia fe, menos cuando esa fe no se doblega al yo mezquino y menos aún ante el yo ajeno. Muchos creen que una independencia de criterio como la de Paul Brunton no es posible en un mundo sectorizado y donde parece imprescindible colgarse una etiqueta para empezar a ser considerado y pertenecer a un sistema, y tenido en cuenta por el prójimo que se identifica con nosotros, desechado y vituperado por aquellos que están en la vereda de enfrente. Para todos aquellos que buscan revelarse a sí mismos su naturaleza espiritual, estrecharse con su yo superior, Paul Brunton sugiere: a cada instante, cada pájaro posado sobre una rama y cada niño sosteniendo amorosamente la mano de su madre han resuelto el enigma, el secreto, y llevan la respuesta en su rostro. Los libros destacados de Paul Brunton son La India Secreta, publicado en 1934, El Sendero Secreto, del mismo año, El Egipto Secreto, de 1935, Un Mensaje desde Arunachala, de 1936, Una Ermita en los Himalayas, de 1937, La Búsqueda del Yo Superior, de 1937, La Realidad Interior, 1939, Más allá del yoga, 1941, La sabiduría del yo superior, 1943, La crisis espiritual del hombre, 1952. Póstumamente se editaron 16 libros de una colección llamada Los Apuntes de Paul Brunton. Hasta aquí el video en que homenajeamos la búsqueda y enseñanza de este gran investigador, Paul Brunton, cuyos libros son verdaderas perlas de sabiduría y la herramienta valiosa para la búsqueda del yo interno y el conocimiento real de sí mismo. En este video y en la caja de texto vamos a poner un enlace donde podrán encontrar algunos de los libros destacados de este gran autor. Muchas gracias.